Buenos días, amigos, estudiantes de grado de ingeniería. Vamos a resolver un ejercicio de examen de cálculo 1 de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. El ejercicio decía lo siguiente: se pedían tres apartados. El apartado A era hallar el valor de A para que la función fuese continua en x igual a 0. El apartado B, hallar si existía la derivada. Y el apartado C, la ecuación de la recta tangente en x igual a 0 si existe. Bien, pues vamos a resolver la primera cuestión, el primer apartado, para lo cual fijaros que la función f de x con x, esta función es válida para x distinto de 0. Como nos piden la continuidad en un punto que es el punto x igual a 0, recordad que para que una función fuese continua, el límite cuando x tendiese a un punto c de la función tenía que ser igual al valor de la función justo en el punto c. Es decir, el límite de la función tenía que ser igual a la imagen en el punto. ¿De acuerdo? Entonces, en nuestro caso, lo que tendremos que hacer será hallar el límite cuando x tiende a 0 de nuestra función y igualar dicho límite al valor de la función en el punto 0, que sabemos que vale a, por lo que nos dicen en el problema. Muy bien, pues vamos a calcular nuestro límite. El límite de la función cuando x tiende a 0 es igual al límite de coseno de x elevado a 1 partido por el seno de x cuando x tiende a 0. Fijaros que esto nos sale una indeterminación del tipo 1 elevado a infinito. Este tipo de indeterminaciones se resuelven de la siguiente forma: sería e elevado al límite del exponente, que es 1 partido por el seno de x, por la base, que es coseno de x menos 1, por la base menos 1. Bien, esto nos quedaría igual a elevado al límite de coseno de x menos 1, ¿de acuerdo?, partido por seno de x cuando x tiende a 0. Tenemos que hallar este límite, límite de coseno de x menos 1. Tenemos que hallar este límite, límite de coseno de x menos 1 partido por el seno de x cuando x tiende a 0. ¿De acuerdo? El resultado de ese límite será lo que tenga que poner aquí en esta expresión, y el resultado final del límite será e elevado a ese límite. ¿De acuerdo? Bien. Para hallar este límite, recordad las equivalencias, la tabla de equivalencias. Hay una tabla que nos dice lo siguiente: que 1 menos el coseno de x es equivalente a x cuadrado partido por 2 cuando x tiende a 0, y que el seno de x es equivalente a x cuando x tiende a 0, es decir, el seno de un ángulo es equivalente al ángulo cuando el ángulo es muy pequeño. Entonces, si lo ponemos aquí, pues nos va a quedar límite cuando x tiende a 0 de, como esto está puesto al revés, esto es 1 menos coseno de x y esto es coseno de x menos 1, pues la equivalencia nos queda menos x cuadrado partido por 2 y esto partido por x. Entonces, si simplificamos, ahí lo que nos queda es el límite de menos x partido por 2 cuando x tiende a 0, pues este límite sale 0. Con lo cual, si al límite original le llamamos L,
L será igual a E elevado a 0, es decir, 1. ¿Qué ocurre? Si volvemos a la expresión del principio, como esto se tiene que cumplir, pues vemos que está claro que el límite de f de x me ha salido igual a 1 y tiene que ser igual a, ¿de acuerdo? Con lo cual ya sabemos que para que la función sea continua en el punto x igual a 0, para que f de x sea continua en x igual a 0, tenemos que hacer la a igual a 1. Con este valor aseguramos que la función es continua en x igual a 0. ¿De acuerdo? Bien. Vamos al apartado B. El apartado B que decía, pusimos aquí, este era el apartado A. Vamos al apartado B. El apartado B decía hallar si existe la derivada. Bien. Si de nuevo ponemos nuestra función, f de x es igual a coseno de x elevado a 1 partido por el seno de x, cuando x es distinto de 0, bueno, esta función siempre va a ser derivable cuando x sea distinto de 0, ¿de acuerdo? Vamos a derivarla. La derivada la calcularemos de la siguiente forma. Fijaros que al ser una función elevado a otra función de x, una función de x elevada a otra función de x, tenemos que tomar el logaritmo neperiano de la función para hacer que este exponente, quitar el exponente de ahí, ¿de acuerdo? Y poder derivar cómodamente. Si hago este neperiano, pues me va a quedar 1 partido por el seno de x, que multiplica a neperiano del coseno de x. ¿De acuerdo? Esto está multiplicando. Entonces, si derivo esta expresión de aquí y derivo también esta, ¿qué me va a quedar? Pues fijaros, al derivar aquí me quedaría f' de x partido por f de x igual a la derivada de el primero, que sería menos coseno de x partido por seno cuadrado de x, por el segundo sin derivar, neperiano del coseno de x. Bueno, voy a demostrarlo, yo creo que esto no haría falta, pero en fin, fijaros que 1 partido por el seno de x, si yo esto lo derivo, me quedaría el denominador por la derivada del numerador, que es 0, con lo cual me quedaría 0, menos un 1 por la derivada del denominador, que es el coseno de x, partido todo ello por el denominador al cuadrado, seno cuadrado de x, y esto es justo lo que he puesto aquí, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a continuar. Estoy derivando un producto, he derivado el primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo, que sería la derivada del coseno, que es menos seno, partido todo ello por el coseno de x, ¿de acuerdo? Bien, entonces esto me queda igual a lo siguiente, a menos, bueno, esto de aquí lo puedo simplificar, vamos a ver, esto y esto lo puedo quitar, y entonces lo que me va a quedar va a ser un menos, un momento, vamos a poner aquí el menos fuera, y aquí dentro tenemos coseno de x, neperiano del coseno de x, partido por el seno cuadrado de x, y ahora, como he sacado menos factor común, pues aquí pongo un más 1 partido por el coseno de x.
Bien. Pero esto no es todavía la derivada. Tengo que despejar de aquí la derivada. Fijaros que aquí tengo f de x en el denominador, luego va a pasar aquí multiplicando, con lo cual la derivada ya definitivamente lo que nos va a quedar va a ser esta expresión de aquí menos, vamos a poner la expresión, coseno de x neperiano del coseno de x partido por el seno cuadrado de x más 1 partido coseno de x y multiplicando a f de x. Pero f de x es coseno de x elevado a 1 partido por el seno de x. Bueno, aquí ya sí tenemos la expresión de la derivada, ¿de acuerdo? Pues muy bien. Esto sería la derivada que existe para, como hemos dicho, fijaros, lo hemos dicho aquí, para x distinto de 0, ¿de acuerdo? Esto sería la derivada para x distinto de 0. Pero tenemos que hacer la derivada también en el punto. O sea, no basta con hacerlo para x distinto de 0, tenemos que ver qué ocurre en x igual a 0. Entonces, para hallar, vamos a poner aquí, para hallar la derivada en x igual a 0, recurrimos a la definición. A la definición de derivada. Si aplicamos la definición, entonces tenemos lo siguiente. Vamos a hallar, vamos a subir esto hacia arriba, muy bien. Entonces, la derivada en x igual a 0 será igual al límite de f de x menos f de 0 partido por x cuando x tiende a 0. Esta es la definición de derivada justo en el punto 0. Bien, sabemos que f de 0, vamos a ponerlo por aquí, f de 0, f en el punto 0 vale 1, que era la a que hemos hallado anteriormente, ¿de acuerdo? Pues bien, vamos a sustituir ahí, aquí todo lo que tenemos. Vamos a ver, vamos a subir esto hacia arriba un poquito. Bien, entonces aquí nos quedaría lo siguiente, nos quedaría límite cuando x tiende a 0 de esta expresión f de x que hemos dicho que es coseno de x elevado a 1 partido por el seno de x, ¿de acuerdo? Menos 1 y partido por x. Fijaros que este límite nos va a salir 0 partido por 0. ¿Por qué? Porque hemos visto antes que esto tiende a 1, ¿de acuerdo? Esto es 1 realmente. Hemos calculado ese límite, que era un límite del tipo 1 elevado a infinito, y el resultado ha sido 1. Luego me queda 1 menos 1, 0, partido por el 0 de abajo. Luego aquí puedo aplicar L'Hopital. Y si aplico L'Hopital, pues ¿qué me va a quedar? Vamos a ver lo que nos va a quedar. Tengo que derivar arriba y abajo. La derivada de abajo me va a quedar un 1, con lo cual es como si no estuviese ese 1. En realidad el límite me va a quedar solamente la derivada de esto que está aquí encerrado en amarillo, porque la derivada de 1 es 0. Luego yo pondría lo siguiente. Si yo derivo esto, como ya tengo la derivada arriba, pues la pongo y ya tengo resuelto parte del tema. Fijaros, me quedaría esto. Coseno de x, neperiano del coseno de x, partido por el seno cuadrado de x, más 1 partido coseno de x por coseno de x elevado a 1 partido por el seno de x, cuando x tiende a 0. Bien, no hay que asustarse, ¿de acuerdo? Porque, bueno, vamos a ir poco a poco
explicando cómo hacemos este límite de aquí. Fijaros, para empezar, cuando x tiende a 0, esta parte de aquí sabemos que va a tender a 1, ¿vale? Ya lo puedo poner ahí. Fijaros que cuando x tiende a 0, esto de aquí también va a tender a 1, ¿de acuerdo? Este factor de aquí también va a tender a 1 cuando x tiende a 0. Y en realidad lo que tendría que calcularme sería a qué tiende esto. Esto es lo que tengo que calcular. Vamos a ver a lo que tiende eso. Si yo me hago el límite por aquí, fuera de la expresión anterior del neperiano del coseno de x partido por seno cuadrado de x, cuando x tiende a 0, fijaros que me quedaría coseno de 0 es 1, neperiano de 1 es 0, luego me quedaría un 0 partido por un 0, ¿de acuerdo? Esto lo puedo hacer de nuevo por L'Hopital, y si aplico aquí L'Hopital, pues me quedaría igual a límite, la derivada del coseno es menos seno de x partido coseno de x, que bajaría abajo, ¿de acuerdo? Luego aquí nos quedaría, bueno, esto lo pongo así, partido por coseno de x, vamos a ponerlo de esta manera, y abajo la derivada sería 2 seno de x coseno de x, ¿de acuerdo? Bien, fijaros que aquí ahora esto y esto se me va, seno y seno se me va, lo puedo quitar, y al final lo que me queda es lo siguiente. Esto me quedaría, este límite cuando x tiende a 0, esto igual al límite cuando x tiende a 0, me quedaría arriba un menos 1 y abajo me quedaría partido por 2 coseno cuadrado de x. Cuando x tiende a 0, coseno de 0 es 1, luego el resultado es menos un medio. Bien, entonces, este menos un medio ya lo podemos poner aquí, lo voy a poner aquí, menos un medio. Entonces, si a esto le llamo L asterisco, hemos llamado antes L al anterior límite, vamos a llamar a este L con asterisco para no tener que repetir lo mismo, pues fijaros que L con asterisco me quedaría lo siguiente. L con asterisco sería sustituir todo lo que tengo aquí. Me quedaría entonces un 1 que multiplicaría a esto que vale menos un medio por 1, menos un medio por 1, más un 1 de aquí, ya habríamos terminado. Entonces me quedaría, bueno, y con este menos de aquí delante, lógicamente. Tenemos aquí un menos, ¿de acuerdo? Que tenemos que colocar aquí. Creo que se ve, ¿no? Este menos de aquí es este menos de aquí, ¿vale? No se nos olvide que tenemos una expresión con un signo menos. Bien, entonces aquí tenemos todo lo que nos ha ido saliendo, hemos ido poniendo el signo menos, coseno, este 1 de aquí es este de aquí, ¿de acuerdo? Luego este 1 de aquí es este 1 de aquí, el menos un medio de aquí, menos un medio, y este 1 de aquí, que lo tenemos aquí. Luego entonces ya tenemos todo. ¿Qué nos queda en realidad? Pues nos queda 1 menos un medio es un medio por menos 1 es menos un medio. Bien, pues el valor de la función derivada en x igual a 0 es igual a menos un medio. Luego existe el límite, ¿de acuerdo? Existe el límite en el límite que acabamos de calcular, existe la derivada de la función, como digo, en el punto x igual a 0,
porque el límite nos ha salido, el límite de la definición nos ha salido igual a menos un medio. Bien, bueno, pues ya sabemos entonces que la derivada justo en el punto x igual a 0 tiene un valor de menos un medio, ¿vale? Muy bien. Bueno, vamos al tercer apartado. El tercer apartado C, que nos decía que hallásemos, creo que era una recta tangente, vamos a ver, ecuación de la recta tangente en x igual a 0 si existe. Bueno, vamos a dar unas pequeñas notas muy rápidas. Si yo tengo aquí, dibujo unos ejes y dibujo una función cualquiera, pues fijaros que si yo trazo la recta tangente en un punto, imaginaos que ese es el punto, un punto genérico x igual a, pues este punto de aquí sería el a f de a, ¿de acuerdo? Entonces la ecuación de la recta tangente, recordad que era ecuación de la recta tangente a una gráfica en un punto, tangente en x igual a tiene esta expresión, y menos, bueno, vamos a ponerlo mejor como f de x menos f de a igual a m por x menos a. Esta es la famosa ecuación de la recta puesta como y menos y sub 0 es igual a m por x menos x0. Esta es la ecuación, una de las ecuaciones de la recta. La recta tiene distintas expresiones, pues esta es una de ellas. Esta es la, digamos, la expresión del punto pendiente, ¿vale? Punto x0 y 0 y la pendiente m. M sabemos que es la pendiente de la recta, en este caso de la recta tangente. Bien, entonces también sabemos que la pendiente es la derivada en el punto, con lo cual ya sabemos que m, en nuestro caso, va a ser la derivada justo que nos hemos hallado antes en el punto 0, luego vale menos un medio, ¿de acuerdo? Ahora, fijaros que nosotros estamos hallando la tangente en el punto x igual a 0, ¿de acuerdo? Luego, f de 0, ¿qué va a ser? F de 0 hemos visto antes que valía a y valía 1. Luego entonces la ecuación de la recta tangente que nos piden, la recta tangente en x igual a 0, pues lo tenemos ya todo para ponerlo, ¿no? Sería f de x menos f de 0, que es 1, igual a m, que vale menos un medio, por x menos 0. Es decir, sería f de x igual a menos un medio por x, sería menos x medios, y esto me quedaría 0, y este 1 lo paso aquí sumando, más 1. Luego, resumidas cuentas, la ecuación de la recta tangente sería y igual a f de x igual a menos x medios más 1. Esta sería la recta tangente en el punto x igual a 0. Bueno, pues espero que este ejercicio os haya servido para repasar distintos conceptos, como puede ser la continuidad, derivabilidad y recta tangente, y os espero en un próximo vídeo. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Adiós.